nombre es Diana. El día de hoy les voy a abarcar una pequeña introducción sobre la pobreza. Principalmente la pobreza se refiere al nivel de vida. Este concepto define como una situación de privación que hace que estas personas pobres vivan fuera de los estándares establecidos por la sociedad. La pobreza es esta exclusión provocada por esta falta de recursos que se obtiene en las condiciones materiales para la existencia social. Al mismo tiempo, pues esto se considera demasiado necesario, ya que esta carencia es una satisfacción que depende de la supervivencia y las necesidades que implica la dignidad humana y la igualdad. Esta es un tipo de capacidad para integrarse dentro de la sociedad. A finales del siglo XIX, esta percepción se veía de diferentes puntos de vista. En primer lugar, existía la creencia existencial de los hogares sin ingresos que eran considerados pobres. Realmente, pues la pobreza se definía en esos momentos sobre el término de alimento y su manera de vestir. Estas necesidades humanas también existían limitaciones en las necesidades físicas. En el segundo lugar, pues este concepto de necesidades básicas se comienza a influir en la definición de pobreza. Eso se tenía de término como el requerimiento mínimo del hogar para el consumo privado sobre la alimentación, la vivienda, los muebles y de segunda instancia los servicios comunitarios como el agua potable, el transporte público, la infraestructura educativa y de manera cultural. Para ello se tienen en cuenta diferentes visiones. La primera es la pobreza, que es la necesidad asociada a ciertos bienes y servicios necesarios para vivir y funcionar como miembro de la sociedad. La segunda es que la pobreza es el nivel de vida que limita no solo a ciertas desventajas, sino un factor de vida interior a otros. La tercera es que la pobreza es la falta de recursos percibida como un flujo insuficiente de recursos para que estos hogares adquieran y expresen la capacidad de consumir bienes y servicios. Y por último, la cuarta es que la pobreza es una violación de los derechos económicos, sociales, culturales y asimismo una desventaja sistémica. Dentro del planteamiento del problema y teniendo en cuenta el concepto de pobreza, esta es la falta de ciertas capacidades básicas, además de la alimentación, la vivienda, la participación social y el desempleo, es carente en trabajar o no poder trabajar. Esto cabe recalcar que forma parte del principal factor que incide en Colombia, pues ya que no se puede salir del estancamiento económico. Este pues no se encarga de enfocarse en buscar y resolver de manera eficiente y efectiva este problema y así dejarlo pasar por inadvertido. Este se tiene en cuenta que en el efecto de la pandemia, la pobreza en Colombia aumentó en el 2019 con una tasa del 37,5% dentro de la pobreza monetaria, que este ni el costo de las necesidades básicas sobre la alimentación, alojamiento, transporte y servicios públicos, pues teniendo en cuenta que la pobreza y el desempleo en Colombia es causado por la educación, la pobreza, la gestión política de los recursos, la desigualdad, el conflicto armado, nuestra cultura, grupos de economía, la economía sumergida y asimismo la gestión de la información en los medios de comunicación, pues generalmente siempre se pasa por inadvertido y nunca se presenta una solución frente a este problema. Hola, mi nombre es Eufrosina González y te voy a hablar un poco de la matriz de los actores involucrados en nuestra problemática que se vive en Colombia. También voy a hablar un poco sobre cuáles son los factores que llevan a que la pobreza en Colombia no se pueda, no baje, por decirlo así. Entonces, en el mundo actual, casi 7 segundos muere de hambre un niño menor de 10 años.
los efectos del hambre y las bajas condiciones sanitarias tienen efectos tan graves que provocan enfermedades, pandemias y desnutriciones crónicas que afectan radicalmente a la gran parte de la población mundial. Para mí un actor involucrado es el gobierno. ¿Y qué rol desempeña? Muchas veces nos preguntamos por qué hay tantas familias tan necesitadas si escuchamos en medios de comunicación que el gobierno está ayudando a esas familias. Pero una cosa es lo que dicen los medios y el mismo gobierno, porque sucede y acontece que ese dinero ayuda humanitaria jamás llega a las manos de esas personas necesitadas. Y ya que él siempre está diciendo que la pobreza bajó, pero esto es todo lo contrario, porque sigue aumentando día a día. Y otro factor que tengo involucrado es la guerra entre lo legal y lo ilegal. Y nos preguntamos en qué nos afecta, o sea, cuál es el rol que desempeña. Pues esos enfrentamientos en las zonas rurales, donde los campesinos le temen a salir a darle vueltas a sus cultivos o a sus animales, no saben si van a regresar con vida o pisarán una mina, tienen desplazamiento forzado, tienen que estar cuidando a sus hijos, de que no los secuestren, de que no se le lleven las niñas, los niños, las niñas para prostituirlas y a los chicos para ponerlos a vender drogas o a usar armas, porque esa es la verdad. Otro factor que encontré es el racismo. La verdad, en Colombia aún es el momento y el racismo no se supera. Y no solo en Colombia, también alrededor del mundo, es uno de los protagonistas, no importa la hora, el lugar, esta problemática es un caos. Entonces nos preguntamos en qué nos afecta en la pobreza. Es algo muy razonable y es que al nosotros despreciar a una persona de tez morena, indígena, guayú o de cualquier otra cultura, estamos afectando ya que se les niega una cantidad de ayudas y reconocimientos porque ellos venden sus cosas y no, pero siempre estamos menospreciándolo cuando venden sus mochilas, por ejemplo, sus artesanías, ¿sí? Y a decir verdad, cuando una persona se le ofende, ya uno como que se le baja el ánimo. Y eso es lo que pasa con el racismo. Las personas dejan como de luchar, por mucho que haya instituciones, pero no es lo mismo como si el pueblo nos pusiéramos de acuerdo en no estar menospreciando a los demás, pues creo que fuera mejor. Otro punto que encontré es mentes o pensamientos mediocres. Y la verdad, en Colombia o en familias hay personas súper negativas cuando hay un proyecto y siempre está en el grupo el negativo, el que no se puede, no esto, no esto, otro. Y a decir verdad, muchas veces la mayoría se desanima, pero no quisiéramos, pero si hay personas de mentes mediocres, la pobreza nunca va a salir, porque si uno es pobre mentalmente, nunca surge de ese lugar, jamás. Siempre seremos ignorantes ante los demás. Otro punto que encontré es la desigualdad. Es otro tema que se vive día a día y va de la mano con el resto de los factores que encontremos los primeros que dije. En Colombia muchas instituciones han luchado por ralentizar la desigualdad y es un tema imposible ya que nosotros mismos siempre estamos viendo a los demás como si valieran menos que nosotros y esto en verdad también afecta fuerte a la pobreza por discriminación o por echarles a un lado. En conclusión, ¿en qué podemos mejorar todos estos factores? Desde mi punto de vista, todo tiene un grado de factor altísimo. Porque si me pongo a decir que no, que este otro es mentira, porque todos son importantes. Y además no nos vamos a poner de acuerdo porque todos tenemos diferentes puntos de vista. La solución a esta problemática es mentalizarnos de que sí podemos ayudarnos entre todos y obtenemos un menor porcentaje en la pobreza, ayudando directamente a los más necesitados, con proyectos que en verdad sí den un buen resultado. Y que también el gobierno no solamente sea de palabra, en televisión, en medios de comunicación, sino que se vea el empeño y se vea un buen resultado.